La oficina de prensa del Obispado presenta a Monseñor Rubén Oscar Frasia, obispo de la diócesis de Avellaneda, Lanús, en su programa radial de evangelización titulado Compartiendo el Evangelio. Lo escuchamos. Queridos hermanos, este domingo es el domingo 16 durante el año, es el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?» Él les respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» «No», les dijo el dueño, «porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero». También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después le dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Estamos con el tema de la semilla y de la palabra, que la semilla y la palabra deben producir sus frutos. Pero acá está el campo, que es un campo bueno y fértil, y la semilla es muy buena. Pero entra y toma intervención otro personaje, que es el maligno, que siembra la cizaña para confundir. Si nosotros fuéramos hombres de campo, veríamos que el trigo y la cizaña, cuando crecen, son muy similares, muy parecidos, y a veces cuesta distinguir la bondad entre el trigo y la cizaña, pero ciertamente hay una tremenda diferencia entre el trigo y la cizaña.
En segundo lugar, hay algo que el Señor nos expresa de lo que es su paciencia. Dice, no se puede cortar en mitad del proceso. Vamos a esperar hasta el final. Al final se van a revelar las cosas. Cosa estupenda, ¿no? Cómo Dios espera a los demás, cómo Dios nos espera a nosotros para que realmente pasemos de aquella cosa que estaba mal a aquella cosa que está bien y a dar frutos. Por eso, ningún pecado puede cortar el puente de la misericordia de Dios. Dios no se va nunca de nuestra vida. Somos nosotros los que quizás intentemos irnos de su vida, pero Dios no se va a ir nunca de nuestra vida. Segundo, el perdón vence siempre. El perdón, la misericordia, la mansedumbre. Tercera cosa que también tenemos que afirmar, que no excluye a nadie y que el Señor a todos convoca. Decía Juan 23 que la dulzura es la plenitud de la fuerza. Hay que ser dulce, manso, y es ahí donde uno no va a ser débil, sino va a ser fuerte. Pidámosle entonces al Señor tolerancia, paciencia, confianza, conversión. Hay que tener respeto de los tiempos de uno, de los tiempos de otros. ¿Cuántas cosas uno puede decir? Cuando uno es niño, a su padre lo ve como una especie, digamos, de ídolo. Cuando empieza a crecer, ya su padre empieza a titubearse como referencia y ya uno tiene una relación más debilitada. Pasan los años y uno después llega a darse cuenta, pero qué sabio que era papá, o qué sabio que era mamá. Cuántas cosas me han enseñado y ya no están. Ese ritmo, ese proceso, ese desarrollo, ese crecimiento, lo tenemos que tener todos en nuestra vida y también aplicarla a los demás. Paciencia, confianza, misericordia, mansedumbre, dulzura y ternura. Les dejo esta mi bendición, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oficina de prensa del Obispado presentó a Monseñor Rubén Oscar Frasia, obispo de la diócesis de Avellaneda, Lanús. Los esperamos el próximo domingo a esta misma hora en esta, su radio.